Bueno, esta mañana, después de una semana de intentar formar equipo económico y de lograrlo recién al cabo de 5 días, la nueva ministra Silvina Batakis anunció su primer paquete de medidas. El paquete de medidas de la ministra Silvina Batakis está pensado íntegramente para calmar los temores de los mercados. La idea que sobrevoló toda la conferencia de prensa, todos los anuncios, pero también todas las respuestas a las preguntas que le pudieron hacer mis colegas ahí en el microcine del Ministerio de Economía esta mañana, tuvieron ese fin: calmar a los mercados, tranquilizar e intentar terminar con la corrida financiera que en estas últimas 3 semanas puso primero en aprietos a Martín Guzmán y después lo terminó eyectando y mandando el dólar a 300 pesos. Bueno, ese objetivo está cumplido parcialmente. Ahora lo vas a ver en un ratito porque baja un poco el dólar paralelo en los mercados financieros, baja un poco también el dólar paralelo en el mercado negro, en el mercado blue, pero no baja a los niveles previos a la incertidumbre que generó la salida de Martín Guzmán. Y creo yo, tampoco termina de aventar los temores que los financistas tienen respecto del programa económico. Les cuento más o menos qué es lo que anunció la ministra. Bueno, en primera instancia, un fuerte apretón del presupuesto. Dijo la ministra que el gasto a partir de ahora se va a ejecutar en la medida que haya la guita en cada repartición y no que se va a financiar como se hace hoy en virtud de la Ley de Administración Financiera con criterio de devengado, es decir, gastar y después vemos quién me la compensa. Esto es un cambio que parece solamente técnico, pero que tiene un fuerte componente político y que, bueno, la ministra expresó de la siguiente manera. Las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y la ejecución de sus propias erogaciones va a ser solamente acorde con la proyección de caja real, es decir, que nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos. Este fue el puntapié inicial de una serie de medidas que conforman un paquete de ajuste ortodoxo, como manda el Fondo Monetario y como se aplica históricamente siempre a fuerza de condicionamientos en los países donde hay pactos con el Fondo Monetario. Dijo la ministra que se van a mantener las metas del acuerdo que firmó Martín Guzmán. A eso supeditó todo el resto de la política y eso quiere decir que no, sino que además se va a intentar financiarlo menos con emisión monetaria. Esto requiere que aumenten las tasas de interés, porque para absorber los pesos que están dando vueltas en el mercado hay que retribuir más a los que tienen esos pesos. ¿Qué quiere decir esto en términos distributivos? ¿Qué termina generando el paquete de medidas que se anunció hoy? Bueno, que va a haber más plata para los banqueros, más plata para los bancos, más plata para el sistema financiero, más plata para los fondos comunes de inversión, que por ejemplo son los que inmovilizan el dinero en los bancos o en el Banco Central o en el Ministerio de Economía, y menos plata para la salud, para la educación, para la obra pública y para todo lo que gasta el Estado. Acá hay una pregunta que me hizo Rey cuando conversé con él a propósito de estos anuncios en su programa, que él me decía, bueno, es lógico que un Estado se proponga no gastar más de lo que recauda, ¿no? Y sí, efectivamente, gastar más de lo que recauda, ¿no? Y sí, efectivamente, es lógico y es ilógico hacer todo lo contrario, gastar sistemáticamente más de lo que se recauda. Porque si bien un Estado no es como una familia y puede gastar más de lo que recauda en caso de que tenga cómo financiarlo, bueno, tampoco lo puede hacer sistemáticamente todo el tiempo, salvo que sea Estados Unidos, que respalda su moneda en los tanques y las ojivas nucleares que tiene como principal potencia del mundo y por eso sostiene una deuda infinita sin importarle la cantidad de dólares que haya circulando. Un Estado como el nuestro sí tiene que pensar cómo financiarse, pero entonces la cuestión, si está en una crisis social como la que atraviesa en este momento la Argentina, es de dónde recauda para sostener la asistencia a los que menos tienen o a los que necesitan una obra de infraestructura, como por ejemplo viviendas en los barrios populares, en los barrios marginados.
Bueno, eso de la mano de este paquete no va a ocurrir, porque la de retenciones no habló del impuesto a la renta extraordinaria, que por lo menos tenía Martín Guzmán en carpeta, que decía, bueno, vamos a captar lo que ganaron las empresas, no por el fruto de su trabajo, sino por el fruto de la suba de los precios internacionales. Y tampoco habló de retenciones, que las retenciones podrían haber frenado el impacto inflacionario en caso de que se hubieran aplicado a principios de la guerra, o sea, hace 3-4 meses. Bueno, la ministra también dijo que el dólar está bien en su nivel actual, por lo cual intentó ahuyentar el fantasma de una devaluación. Eso me parece que es correcto. En la Argentina las devaluaciones siempre traen más inflación y más sufrimiento a los que en este caso ya están sufriendo, pero la verdad que cuesta creer que este paquete vaya a lograr evitar una devaluación. Cuando uno ve los dólares paralelos, hoy por ejemplo ve el dólar financiero, baja un poquito respecto de el viernes, pero está el dólar bolsa cerca de 290 pesos. La brecha sigue muy por encima de la brecha que tuvo Martín Guzmán durante casi todo su gobierno, y los precios que se retocaron la semana pasada no tienen ningún incentivo para retrotraerse. La ministra habló, por ejemplo, de terminar de conformar el Tribunal de Defensa de la Competencia para evitar que las empresas abusen de su posición dominante y hagan, como hicieron la semana pasada, aumentos por las dudas ante situaciones de crisis financiera como la que estamos viviendo. Bueno, esa es una promesa que hacen siempre todos los ministros, y nunca ninguno cumple y nunca se termina aplicando, y la verdad a esta altura ya cuesta creerle a un gobierno como este, tan mellado en su credibilidad, que vaya a ir por ese lado. Hay sí un anuncio que a mí me parece es una especie de aderezo heterodoxo, en términos generales, que anunció la ministra, que es muy interesante y que ojalá lo puedan llevar adelante, que es la centralización de la evaluación de los inmuebles para homogeneizar lo que el Estado computa que valen las casas y los campos y los inmuebles en general en todo el país. Porque ¿qué termina pasando con la evaluación? Los inmuebles se evalúan en cada provincia al valor fiscal, ese valor es mucho menor que el valor de mercado, y entonces los ricos, que en la Argentina, la verdad que quienes tenemos una vivienda hoy somos ricos, o somos del sector que más poder adquisitivo tiene, terminamos pagando menos de lo que corresponde por ese patrimonio, incluso según la ley actual. Claro, una cosa es quien tiene un departamentito o una casa y un departamentito, y otra cosa es quien tiene grandes extensiones de tierra o 20 departamentos o todos los shoppings de la Argentina. Bueno, esos pagan muchos menos impuestos de lo que les corresponde, gracias a la evaluación fiscal trucha que tienen las provincias. Y la ministra dijo que eso se va a intentar homogeneizar, y eso me parece bien. Me parece que le puede dar un componente más justo a nuestro esquema tributario. Sloto hablaba siempre de esto, de la necesidad de que los valores que computa el fisco sean los reales y que se pague impuestos sobre la verdadera evaluación de los inmuebles y no sobre la evaluación fiscal, que por lo general se queda atrás. Ahora, todos los demás, salvo ese anuncio, todos los demás son anuncios de ajuste. Anuncios que dan cuenta de una obediencia total al Fondo Monetario, que hace 2 semanas sacó su evaluación de la economía argentina y dijo va a haber que hacer esfuerzos. Algo que después la propia Cristalina Georgieva, al hablar en una entrevista con Reuters, dijo hay que tomar medidas dolorosas. Bueno, la dolorosa es dolorosa, como se dice cuando estás en el restaurante. La dolorosa es que el Fondo Monetario dice que subió el gasto en términos reales en la primera mitad del año y que ahora hay que ajustarlo. Entonces, como te decía el viernes, ¿qué dice el Fondo Monetario? Hay que bajar en términos reales 8% el gasto, pero como ya está aumentando 50% en términos reales el gasto en subsidios, ahora va a haber que bajarlo mucho más bruscamente. Esto quiere decir que las tarifas van a subir más de lo que se pensaba, esto quiere decir que se van a hacer menos obras de las que se pensaba, y esto quiere decir que va a haber menos asistencia a los que peor la pasan de lo que se pensaba. ¿Qué llevó a esto? Bueno, en parte
llevó a esto el acuerdo entre los distintos sectores del gobierno nacional. Cristina, que venía torpedeando a Martín Guzmán, a Batakis no la nombró ni a favor ni en contra. Durante toda la semana no hizo ni un tuit sobre la ministra, y el viernes que dio su discurso desde el Calafate, no la mencionó. Ahora van a ver de qué habló, pero no la mencionó a Batakis. Pareciera como que se guarda el derecho de criticarla si en 2 meses este paquete de ajuste no funciona. Pero a la vez, este paquete de ajuste es consecuencia de la acción de Cristina. Por un lado, porque, Cristina le dijo a Guzmán, andate, hasta que consiguió que se vaya. Y ahora le dio el ok a la llegada de Batakis. Pero por otro lado, porque este paquete de medidas también es el típico paquete que lanza un gobierno desesperado y demolido en su autoridad. Y a eso es a lo que llevó los discursos de Cristina de todo este último tiempo. La sistemática acción destructiva de Cristina sobre Alberto Fernández lo dejó a Alberto desnudo. Hoy Alberto tiene muy poca autoridad. Y sin embargo, el gobierno en general, cuando se queda desnudo, termina aplicando políticas de ajuste que son las que supuestamente le criticaba cuando lo criticaba públicamente. La verdad hay que ver cómo se implementan estas medidas, hay que ver qué pasa con el congelamiento de vacantes, por ejemplo, en el Estado, que ya estaban congeladas las vacantes en todo el Estado Nacional y ahora se va a ampliar este congelamiento a los organismos descentralizados. Hay que ver qué pasa con los ingresos, que los del Estado son los más castigados y que ahora con este anuncio da la sensación que se van a mantener congelados, que no le van a ganar a la inflación y no van a recuperar ese 30% que les quitó Macri nunca, o por lo menos no en los próximos años. Y sobre todo hay que ver qué pasa en la calle, porque el sábado hubo una gigantesca movilización contra el Fondo Monetario que hicieron grupos de izquierda, aunque la atención se la llevaron los del banderazo de ultraderecha, que llevaron la guillotina, hicieron el circo de siempre, pero eran poquitos. Esa discusión es la que me parece va a teñir toda la segunda mitad de este año y muy probablemente el año que viene, pero su resultado está por verse, digo el resultado del ajuste, porque lo que suele pasar es que el ajuste nunca es suficiente. Fíjense lo que sacaron como reacción los macristas, por ejemplo, Sandleris, el presidente del Banco Central de Macri, Martín Tetaz, diputado también por Juntos por el Cambio, dicen que no es suficiente, que Batakis tiene que anunciar un ajuste y decir específicamente quién va a sangrar para conseguir ese recorte del gasto. Bueno, son posiciones políticas y posiciones también de política económica, pero a veces esas posiciones cambian y a veces las acciones políticas tienen como consecuencia algunos efectos no deseados. Está llegando la dolorosa. De eso no hay ninguna duda. La cuestión es, la dolorosa, ¿quién la paga? Pasaron cosas. Hasta la tras los anuncios de medidas económicas del gobierno. Sí, había llegado al final de la rueda del viernes a 273 y ahora baja a 267, baja 6 pesos, pero como les decía, se mantiene muy por encima de los valores que tenía cuando Martín Guzmán se fue, incluso de los 250 en los cuales parecía estabilizarse la semana pasada. Eso a pesar del fuerte ajuste que anunció la ministra Batakis a las 9 de la mañana. El dólar ahorro, con el 30% de impuesto país y el 35% de retención de ganancias, se ubica en 220,70, es decir, sube 1 peso. La devaluación que la ministra dijo no va a permitir de un salto, se da de a poquito para intentar empatarle a la inflación. El dólar bolsa también baja 5 pesos hasta 282, sigue muy alto. El contado con liqui cae, había superado los 300 en el cierre del viernes, cae 7 pesos y medio, pero sigue 295. El Merval cae fuerte, arrastrado también por la caída de los dólares financieros, cae 2,6%, YPF 3,1%, Pampa 3,4%, Galicia 4,4%. El riesgo país sigue por encima de los 2.600 puntos, reporta el lobo bueno de la Citi Santi Liul. Se recuperan los bonos que ajustan por ser, eso es bueno, aunque refleja también que se espera más inflación. Y Alberto Fernández habló hace instantes
en una recorrida que hizo por Berazategui. Ahí se refirió a las medidas que anunció la ministra de la siguiente manera. No, yo entiendo que todos los mercados entiendan que la Argentina está dispuesta a hacer lo que dijo la ministra esta mañana, a controlar el gasto público, seguir en el camino de la disminución del déficit fiscal paulatinamente para que esto no se convierta en un ajuste que daña a la gente y al mismo tiempo dar una señal clara de que nosotros estamos seguros de que el dólar que nosotros estamos proponiendo para las exportaciones, el dólar tiene un valor adecuado y nosotros no nos vamos a mover de esa senda. Vamos al bloque de audios porque la agenda está cargada, muy cargada en lo político y en lo económico. Hoy a la mañana habló la ministra de Economía, la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis. Yo destaqué un cachito, que es el momento en el que dijo no vamos a gastar más de lo que tenemos. Fue toda una conferencia de prensa destinada a los mercados, a intentar calmar la incertidumbre de los mercados con lo de siempre, guiños ortodoxos de ajuste, de recorte del gasto y demás. Pero en otro momento, al principio de la conferencia, dijo esto. Las medidas que hoy yo les quería compartir a todos ustedes tienen que ver con garantizar el equilibrio fiscal. Yo soy una persona que cree mucho en el equilibrio fiscal, creo en la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica y de generación de puestos de trabajo. Nosotros en situaciones, por supuesto, extremas, como pudieron ser la pandemia, entendemos también que el sector público tiene que utilizar los déficits como instrumento contracíclico en materia económica. Pero una vez pasadas esas situaciones de crisis extraordinarias, tenemos que retomar el sendero de equilibrio. Bueno, ahí está, equilibrio, la consolidación, convergencia fiscal, son todas formas de referirse al ajuste de lo de siempre, ¿no? No gastar, ¿no? Exacto. Me llegó con esa premisa. Bueno, veremos. Una mesa que la rodeaba también para No tengo plata para comprarlo, ¿qué quieres que te diga? para demostrar respaldo político alrededor de la ministra. Estaba Miguel Pese del Banco Central, estaba Daniel Scioli, ministro de Producción, Matías Lamens, ministro de Turismo, Mercedes Marcó del Pont también. El Pichichi, la titular de la AFIP. Sentados a la mesa, te diría, los que pueden traer dólares y recaudación, ¿no? Acompañando a la ministra, no hablaron, pero bueno, fue una foto política. Una mesa en la que quién paga la cuenta si estuviera morfando. Batakis no. Y digamos, no, dice, disculpame, estoy a régimen. Claro. ¿No? ¿Sabes qué? No, yo no como. Claro, dice. claro. O sea, no, yo un vasito de agua nada más. Y como de la panera, pico de la panera. Y Pese se da vuelta y dice, ¿para qué te imprimo uno? ¿Para qué te imprimo uno? Sí, No, le dice ella, no se puede. Bueno, Grabois, Juan Grabois, a quien la semana pasada entrevistamos nosotros, que se enojó porque le pregunté cuándo iban a movilizar justamente el reclamo de cosas como el ingreso universal, que la ministra descartó de plano apenas asumida. Hoy conversó con Ernesto Tenenbaum y le dijo esto sobre la conferencia. Me hizo acordar a la catequesis, al credo. Vos sos del antiguo libro, pero los que somos del nuevo. Me sonó a... Creo en el equilibrio fiscal, salvador del cielo y de la tierra, creo en el Fondo Monetario, un credo, ¿no? Viste que cree. Yo, qué sé yo, me parece lindo creer en Dios, creer en el amor, ahora creer en medidas de la ortodoxia económica es por lo menos cuestionable. Vos sos del antiguo libro, le tiró a... Sí, es una manera de decirle, vos sos un infiel. En otras épocas estuviéramos convertidos a la fuerza, básicamente. Claro, pero ahora no, porque y acá también parece. Terminó metiéndolo en berenjena, porque claro, él como es muy religioso, claro, no tolera el credo de otros, ¿no? Medio es un cruzado. Guarda que no se radicalice Grabois y empiece a cortar cabeza o a empalar gente, ¿no? Se está radicalizando en un sentido que es, creo yo, el que le puede resultar provechoso, que es que pasado mañana empiezan a hacer asambleas en todos los movimientos sociales para exigir el salario básico universal. Eclesías se llamaban en la vieja, Palestina, claro, ¿no? Las asambleas que después terminó derivando en la palabra iglesia. A mí me parece que ese tipo de radicalización es la única que lo puede conducir a conseguir el salario universal. A Batakis le
le señaló ser parte de la iglesia ortodoxa? ¿No era por ese lado? Pero yo creo que tiene razón en esto del credo, porque es cierto que salen y dicen, creo en el equilibrio. Sí. ¿Qué es eso? O sea, no es una cuestión de creer o no creer. Claro. ¿No? Y además, si es una cuestión de creer, siempre hay otro que cree más. Porque fíjate lo que salió a decir Sandleris. No alcanza con que diga eso. Me tiene que decir cómo va a ajustar y cómo va a hacer para que el mes que viene se gaste menos. Y me recuerda también a lo que se dijo mucho acá, ¿no? Durante el debate por el aborto, que es, no se puede hacer legislación a partir de creos religiosos, ¿no? Claro. No puedes tomar medidas económicas a partir de un acto de fe. Tiene que ser algo que más o menos nos incluya a todos. Separación. Porque los que no creemos en el FMI, ¿qué hacemos? Claro, exacto. Claro. Bueno, a ver, tengo también mucho de lo que dejó la larga locución de Cristina el viernes, menos larga que otras, ¿no? Sí, no fue tan larga, tuvo mucha previa, eso sí, hablaron muchos antes que ella, entonces bueno, eso es como, dale, ¿cuándo llega? Bueno, ella dijo que quiere ayudar, pero a su manera, escuchá. Créanme, yo quiero ayudar, pero ayudar no es callarse la boca y esconder la mugre abajo de la alfombra, no, así no se ayuda, se ayuda diciendo la verdad. Y si estamos equivocados y si estoy equivocada, que me convenzan. Pero no a fuerza de no hay que decir eso porque no. A mí con argumentos y razones me llevan a cualquier lado. A las trompadas y a cachetadas, a ninguno. Que lo sepan todos y todas. Bueno, esto después de la renuncia de Guzmán, a la cual también se refirió Cristina. Creo que fue un acto de irresponsabilidad política. Creo también que fue un acto de desestabilización, en cierta manera, institucional, porque, a ver, el mundo como está, el país como está, el dólar como está, hacerlo enterar al presidente de una renuncia por Twitter, nada más ni nada menos que el ministro de Economía, no me parece bien. Me parece un gesto de inmensa ingratitud personal hacia el propio presidente. Este presidente había bancado a ese ministro de Economía como a nadie. Es rarísimo lo de Cristina y Guzmán, porque estuvo diciendo que se vaya Guzmán, que se vaya Guzmán, que se vaya Guzmán, que se vaya Guzmán. Cuando consigue que se vaya Guzmán es un acto de irresponsabilidad. Bueno, pero pueden ser las dos cosas reales también, digamos. La forma en la que se fue Guzmán fue una forma muy traumática para el gobierno y para el país, para la economía del país finalmente. Y no fue irresponsable por parte de Cristina achar al ministro de Economía en funciones y al presidente, de tal modo de que ahora... Perdón, Alejandro. Nos encontramos... pero son preguntas que me surgen. ¿Qué sé yo? Disculpa. A mí la verdad me parece que son todos unos irresponsables, pero que ella le diga irresponsable a Guzmán por cómo se fue, después de todo lo que le dijo durante meses a él y a Alberto Fernández, para que después termine anunciando esto que terminaron anunciando hoy, qué sé yo. A mi entender yo entiendo, está bien tu pregunta, es válida. A mi entender son dos diferencias de modo que puede ser, una te puede gustar o no, pero una cosa es debatir públicamente de ese modo o limarle la legitimidad a un tipo, y puede ser un modo no agradable de construcción de un movimiento político y de un gobierno, pero renunciar es un acto muy concreto, de irse, dejar las funciones, soltarse, ¿entiende? Una es una manera que te puede gustar o no de llevar tu función de vicepresidente o de referente político dentro del movimiento, pero no es una ruptura en todo caso. Hay un componente que comparten los dos accionarios políticos, que es el componente Alberto. Es como Alberto Fernández responde a las demandas que le hicieron. En su momento Cristina, después Guzmán. Y en los dos casos, lo que cuentan el resto de los involucrados es que Alberto no responde. Entonces Cristina venía reclamando, tengamos una mesa de discusión para acordar políticas. Esa mesa nunca sucedió. Bueno, aparece la palabra pública, lo que muchos leen como limar a su propio gobierno. Claro. Guzmán le mandó la renuncia antes de publicarla en Twitter, no le respondió el presidente, y bueno, y aparece también la irrupción en el escenario público. Me parece que hay una tercera pata en esa irresponsabilidad que tiene que ver con la responsabilidad de quien debe responderles en ese momento y no les responde. De la reconstrucción de algunas crónicas que se fueron contando desde el sábado anterior, no el sábado pasado, sino el anterior, desde la renuncia de Guzmán, cerca de cómo fue ese momento. Primero se decía esto, que
Guzmán le había enviado la renuncia y que Alberto no le responde. Ahora hubo como algún ajuste en donde supuestamente Alberto le dice no lo hagas y en el momento en que le plantea no lo hagas, él la manda. De todas maneras, hay una intencionalidad política en Guzmán en no solo publicar la renuncia por Twitter, claro, sino hacerlo mientras habla Cristina. Mientras habla, ¿no? Cristina, eso excede a Alberto. Claro, y no tratar de nada. Ahí me parece que es válida la crítica que hace. Por más crítica que haya sido Cristina de Guzmán, y obviamente no se lo iba a perder tampoco de criticar, es válida la crítica que le hace de decir, es muy traumático esta manera, irte un sábado cuando tenías que tomar decisiones antes de que te abrieran los mercados el lunes o el martes. Bueno, ahí hubo una reacción de Guzmán que pareció un poco infantil, ¿no? En ese punto. Fue, perdón, pero capaz soy yo, ¿no fue algo simétricamente irresponsable tuitear el off de Culfas un sábado también, que lo terminó eyectando del gabinete en un fin de semana, porque supuestamente en ese off se corría de los márgenes de lo decible, de lo conversable? Digo, a mí también me parece re feo en off decir los funcionarios, Cristina, además me pareció torpe, tosco, de parte del equipo de Culfas. Pero en ese caso fue Cristina la que desató una crisis política un fin de semana. Bueno, el Máximo Kirchner habló estoy perdido con los días. Habló el jueves y un poco en la línea de Cristina también le habló de responsabilidad de Guzmán y argumentó que su renuncia le había sido adelantada con tiempo a Alberto Fernández. Lo de la irresponsabilidad de Guzmán hoy lo dicen todos, es uno de los consensos que apareció en el frente de todos después del fin de semana. Que el Cacu quiere decir algo, Nabu, que acá en producción se gestó la misma discusión sobre quién tiene razón, entre comillas. Para mí medio Cristina de ser, no te bancás una joda ahora. Dale, no hinchera, me rompiste la bola años y ahora cuando me toca a mí, saltás también. Sí, yo creo eso también. No, lo que tenemos que estar todos de acuerdo es que cualquier crisis política que se desate un sábado es una irresponsabilidad, parta de quien parta. Tiene que ser los lunes, los lunes nada más, o a lo más tarde miércoles. Crisis tengamos los lunes, ¿no? Sí, no se puede tener crisis un fin de semana. Bueno. Que no nos dejan descansar, loco. No dejan vivir a la gente.